Vamos a estar hablando de infraestructura y superestructura y del proceso de reproducción. Pues vamos a empezar con este término, ¿no? De proceso de reproducción. Los procesos en general tienen que tener una forma de reproducirse porque si no este proceso se detiene, ¿no? Yo creo que es muy natural entender que parte del proceso tiene que ser cómo va a seguir funcionando después, porque si no el proceso llegaría a su fin y pues ya no sería reproducible por sí mismo, ¿no? El proceso no puede paralizarse, interrumpirse, tiene que estarse transformando continuamente y reproducirse pues es este proceso, ¿no? Vamos a empezar a hablar un poquito acerca de infraestructura y superestructura y vamos a empezar a estudiar la sociedad, pues no a partir de lo que la sociedad en general piensa, dice, sino en particular sobre cómo se producen los bienes necesarios para la existencia de esta sociedad, ¿no? Entonces vamos a dejar de entender la sociedad como conceptos abstractos como la naturaleza humana, el tribalismo, la geopolítica determinista, y vamos a empezar a hablar un poquito acerca de cómo es que las sociedades se manejan por medio de cómo son afectados sus necesidades, ¿no? Y cómo las desarrollan y las satisfacen. Vamos a entender pues a la infraestructura pues como la base de la sociedad. Aquí tenemos un ejemplo de una casita, pues la infraestructura pues es la parte que sostiene, ¿no? Los cimientos de la sociedad, y vamos a ver un poquito acerca de qué se refiere la infraestructura, pues a todo lo que nos ayuda a mantener este proceso de reproducción. Y la superestructura pues se refiere a todo lo que va arriba de basado en estos conceptos de infraestructura, y viene así como la legislación, la política, la religión, la sociedad en general, como que todas esas cosas que se basan sobre las bases materiales. Entonces vamos a hablar acerca de la noción de superestructura, en la que existen niveles en la sociedad, ¿no? Existe la estructura jurídico-política, en la que vemos que se basa como las leyes, la política de la sociedad y todo este tipo de situaciones, y la estructura ideológica. Entonces a la estructura jurídico-política pues le corresponden el Estado y el derecho, ¿no? Y la segunda, la estructura ideológica, pues es más interesante. Bueno, yo creo que las dos son igual de interesantes, pero más interesante en el sentido que entendemos a la ideología como la forma de conciencia social, ¿no? Estábamos hablando hace ya varias sesiones acerca de la filosofía. La ideología, pues, tiene mucha base sobre este concepto de filosofía, ¿no? La superestructura, pues, son las formas de las instituciones en las cuales la sociedad está pendiente, ¿no? Entonces tenemos estructuras como aquí podría ser la estructura de la Iglesia Católica, la cual, pues, su estructura jurídico-política se basaba sobre la religión, ¿no? Y la forma de conciencia social, pues, era la ideología que dominaba en ese periodo, pues era una ideología más católica y con eh, esta necesidad de mezclar Estado y religión. Y mientras tanto la infraestructura pues es la base, ¿no? La estructura económica de la sociedad, ya estuvimos hablando anteriormente pues que la estructura económica son los medios y los modos de producción, ¿no? La infraestructura y la superestructura pues entonces nos dicen que la estructura económica de la sociedad se constituye sobre el fundamento real de cómo esta sociedad satisface sus necesidades, ¿no? Recordemos que cuando hablamos de necesidades no solamente son las necesidades fisiológicas, sino pues todo lo que corresponde a la necesidad de algo, ¿no? Puede ser cultural o en general lo que sea. Entonces, sobre esta base real es donde nosotros debemos explicar la instancia de la superestructura. La relación entre propietarios y productores en el capitalismo pues nos revela que la base social y la forma política depende de la forma específica de cada estado, ¿no? Dentro del capitalismo nosotros tenemos estas dos como generalidades de clases sociales de propietarios y productores, y la base social y la forma que se maneja la política y la jurisdicción sobre sobre esta sociedad pues va a depender de cada estado, pero pues en general nosotros vamos a estar hablando acerca de cómo la sociedad tiene diferencias, ¿no? Entonces vamos a hablar acá sobre algo que dijo Stalin, sobre que superestructura pues es una nación complicada, ¿no? Porque hace varias semanas estuvimos platicando acerca del lenguaje, y vamos a ver que por ejemplo pues, superestructura es un concepto pues más complicado de entender que por ejemplo la infraestructura, ¿no? La infraestructura es algo muy
no es sencillo, pues, pero más material. La superestructura es un poquito más abstracta. Entonces Stalin, en una carta que se refiere a su artículo que está escribiendo sobre el propósito del marxismo en la lingüística, dice: no se puede situar al lenguaje ni en las categorías de las bases ni en aquella de las superestructuras. Tampoco se le puede citar en la categoría de fenómenos intermedios, comillas, comillas, entre la base y la superestructura, ya que no existen fenómenos de este género. Entonces, esta noción de superestructura es problemática, ¿no? Porque, por ejemplo, ¿dónde cabría esta situación del lenguaje? Y bueno, pues vamos a hablar acerca un poquito de esta misma lectura de Stalin. Vamos a seguir leyendo un poquito sobre este texto y ojalá quede un poquito más claro con la lectura, ¿no? Citando a Stalin: en este sentido, el idioma, diferenciándose por principio de la superestructura, no se diferencia, sin embargo, de los instrumentos de la producción, por ejemplo, de las máquinas, que son tan indiferentes a las clases como el idioma, y que pueden servir por igual, tanto en régimen capitalista como socialista. Continuemos. La superestructura es producto de una época, en el curso de la cual vive y actúa una base económica dada. Por eso la superestructura no tiene una vida larga, se liquida y desaparece con la liquidación y desaparición de la base dada. El idioma, por el contrario, es producto de toda una serie de épocas, en el curso de las cuales se forma, se enriquece, se desarrolla y se pule. Por eso el idioma tiene una vida incomparablemente más larga que cualquier base y cualquier superestructura. Esto explica precisamente que el nacimiento y la liquidación, no solo de una base y de superestructura, sino de varias bases y de sus correspondientes superestructuras, no conduzcan a la historia de la liquidación de un idioma dado, a la liquidación de su estructura y el nacimiento de un nuevo idioma o un nuevo léxico fundamental y un nuevo sistema gramatical. Entonces, pues vemos, por ejemplo, que el lenguaje es complicado porque no se maneja como una superestructura. El lenguaje trasciende las épocas, entonces y tampoco es una base infraestructural, aunque comparte parte de las dos, pero tampoco le puedo llamar un fenómeno intermedio porque pues Stalin ya nos dice que no existen estos fenómenos de intermedios. Pero bueno, como que este ejemplo del lenguaje nos enseña que el concepto de superestructura no nos da definiciones claras de lo que son todos los fenómenos, además de los económicos, ¿no? La superestructura es una noción problemática porque, por ejemplo, otra vez, la ciencia es un fenómeno que no se puede colocar bajo la categoría de superestructura, porque la ciencia también puede servir tanto el capitalismo como el socialismo, no depende de la base económica, pero tampoco es, también está definida por estos fenómenos económicos, ¿no? Entonces el lenguaje sí cambia conforme van relacionándose nuevos conceptos económicos y conforme va avanzando las bases económicas de la sociedad, pero no dependen completamente de ella. La ciencia, de la misma forma, va avanzando conforme va avanzando las diferencias económicas de las sociedades, pero pues bueno, es complicado, ¿no? Hacer de la ciencia una superestructura es pensarla como una ideología orgánica y neutra, en el que hace que hacen también bloque con la estructura, que deben desaparecer con ella, ¿no? Entonces en la infraestructura es donde nosotros volviendo a la infraestructura, es donde nosotros debemos de encontrar qué es lo que une todos los fenómenos sociales pertenecientes a la superestructura, pero esto no implica afirmar que todo se reduce a un simple reflejo de lo económico, ¿no? Ese tipo de simplificaciones pues nos llevaría al economicismo y a una sobresimplificación de lo que es la sociedad, ¿no? Entonces esta sobresimplificación pues va en contra de lo que nosotros entendemos como la dialéctica. Regresamos pues a la primera sesión de conceptos filosóficos, en el que todos los procesos pues responden a todos los procesos, pero también sin llegar a cabo estas simplificaciones absurdas. Pero bueno, vemos entonces que la infraestructura intenta explicar los fenómenos sociales, pero no todos los fenómenos sociales se pueden reflejar con la infraestructura. No es una contención directa, ¿no? Entonces hay que poner un poquito más de análisis cuando hagamos este tipo de situaciones complicadas. Aquí tenemos el ejemplo del rey. El rey, en las bases político-jurídicas, pues tiene el control de los militares, ¿no? De la milicia. Este control de la milicia pues se basa en economía, en conceptos económicos, porque el rey tiene este poder de poder pagar al ejército, ¿no? Entonces si los granjeros ven la desigualdad de que tener un rey, que ellos quieren nada más tener sus intereses satisfechos, y ven que la figura del rey no es necesaria, la figura política del rey lo único que va a hacer pues es mandar a la milicia a destruir este tipo de movimientos, ¿no? ¿Por qué? Porque lo apoya pues la estructura superestructural
además de la estructura infraestructural, ¿no? Y notamos que las ideas de los granjeros y de los siervos no son lo que da paso a la sociedad, sino las estructuras, ¿no? De igual forma, pues el rey puede deshacerse del control por la fuerza y establecer control ideológico, ¿no? Entonces tenemos que la Iglesia católica legitimizaba la estructura feudal, en el que hasta arriba pues estaba el clero y la realeza, los nobles. Entonces pues los siervos no tenían esa necesidad de rebelarse, porque para ellos era una ideología natural de entendimiento del mundo, ¿no? Entonces hay mitos y leyendas en el capitalismo, al igual que había mitos y leyendas en el feudalismo para legitimizar la realeza. Pues sí, ¿no? Entonces la justificación del capitalismo pues es, por ejemplo, la pobreza como una cosa de mérito, ¿no? La meritocracia, en la cual nosotros entendemos, aquí tenemos a Shark Tank, al apoyo sociales, a Pepe y Toño, en los cuales solamente es necesario que una persona le eche ganas, pues, y este mito del capitalismo de estar echando ganas para poder salir adelante, pues ignora de forma completa pues los procesos estructurales de la sociedad, ¿no? Se queda en algo personal, chance y colectivo cercano, de familia, amigos, personas muy cercanas, a cómo se relaciona con toda la estructura de la sociedad, ¿no? Entonces, pero también no nos olvidemos que si la estructura determinara así mecánicamente como un robot toda la superestructura y el desarrollo de la sociedad, porque entonces nosotros tendríamos esa necesidad de ser comunistas y hacer el llamado lucha de clases, porque la revolución pues estaría determinada por medio de los procesos económicos, ¿no? Nosotros estamos haciendo un trabajo en vano porque estaríamos determinados a los procesos económicos, ¿no? Pero pues en general la relación que nosotros tenemos con la producción sí nos ayuda a entender la sociedad, pero no lo es todo, ¿no? Entonces nosotros hacemos este llamado a la lucha de clases, porque no simplemente de forma mecánica las superestructuras y las infraestructuras nos van a determinar qué es lo que estamos haciendo, ¿no? También hay entendimiento de inferencia de nosotros como personas. Vamos a continuar con el concepto de modo de producción. Entonces pues vamos a leer esta cita de Engels que nos intenta explicar a qué nos referimos con modo de producción. La concepción materialista de la historia parte del principio de que la producción, y junto con ella el intercambio de sus productos, constituyen la base de todo el orden social, que es en toda sociedad que se presenta en la historia la distribución de los productos y con ella la articulación social en clases o estamentos. Se orienta por lo que se produce y cómo se produce, así como por el modo en que cómo se intercambia lo producido. Según esto, las causas últimas de todas las modificaciones sociales y las subversiones políticas no deben buscarse en las cabezas de los hombres en su creciente comprensión de la verdad y de la justicia eterna, sino en transformaciones de los modos de producción y de intercambio. No hay que buscarlas en la filosofía, sino en la economía de la época que se trate. Esto pues lo estábamos trabajando anteriormente, en el cual nosotros intentamos entender la sociedad de una forma real y material, basado en cómo satisface sus necesidades, ¿no? Y no de una forma abstracta en el que pareciera que existiera un proceso metafísico en el que las personas cada vez están más desarrolladas mentalmente, filosóficamente, éticamente, y la sociedad avanza hacia adelante mediante como este proceso mágico en el que la sociedad poco a poco va llegando al superhombre, ¿no? Como diría Nietzsche. Entonces vamos a ver que los modos de producción es un concepto que se refiere a la totalidad global de la estructura económica, jurídico-política, ideológica, entonces a la unión de la superestructura y la infraestructura. Lo entendemos entonces como modo de producción. El concepto pues nos permite pensar en una totalidad social, ¿no? Entonces los modos de producción están definidos en estas tres partes: la estructura económica, y de esta estructura económica se basan entonces la estructura jurídica y la estructura ideológica, ¿no? La infraestructura es nuevamente nuestra base de la que nos basamos para entender las estructuras arriba de la base de la superestructura, que son la superestructura, ¿no? Estas tres estructuras entonces son la economía, estructura que nosotros usamos para satisfacer necesidades. Después también está la estructura jurídico-política. Nuevamente entendemos esto como las leyes, el Estado, todo lo que lleva a cabo este proceso de Estado, pues, y la estructura ideológica, que son las ideas, las costumbres, los mitos a los que nosotros nos justificamos, ¿no?
Entonces la estructura económica es una determinante en última instancia, ya que son las leyes del desarrollo económico las que determinan la forma en la que se reproduce el sistema, ¿no? El desarrollo económico nos va nosotros a mostrar cómo se va a desarrollar esa sociedad socialmente, ¿no? Dentro del capitalismo, el desarrollo económico de explotación pues va a crear estructuras de explotación, ¿no? Entonces, a final de cuentas, la idea final del comunismo es deshacernos de estas estructuras económicas de explotación para que la sociedad también no tenga situaciones de explotación de forma social superestructural, ¿no? Ese es nuestro objetivo real. Nosotros no estamos buscando como este parche de nosotros alivianar, como por así decirlo, las situaciones injustas del capitalismo, porque las situaciones injustas del capitalismo se basan, al final de cuentas, sobre la estructura económica que es la explotación, ¿no? Entonces nosotros hablamos de cambiar este sistema económico, no de una forma idealista, sino de una forma real, porque vemos que de ahí surgen estas estructuras, ¿no? Entonces, regresando al proceso de reproducción, lo que caracteriza a todo modo de producción es su dinámica, ¿no? Entonces, la dinámica del capitalismo también tiene que incluir dentro de sí misma cómo se reproduce en sus condiciones de existencia. El proceso de reproducción es algo que nos impone también cómo nosotros mantenemos este capitalismo funcionando, ¿no? Aquí tenemos un ejemplo de cómo el capitalismo, pues, basándose en la ideología, nos impone nuestra relación al entorno social, ¿no? La fuerza material de la economía manda a la ideología a imponer por medio de la experiencia, por medio de la propaganda, pues cómo afecta nuestra realidad. Aquí tenemos pues los dos ejemplos de cómo la ideología afecta al desarrollo social. Regresando a los ejemplos del capitalismo, pues nosotros entendemos que, por ejemplo, en la universidad tenemos este ambiente de personas que van a la universidad porque tienen el objetivo de mejorar su del escalamiento social, ¿no? Entonces uno va a la universidad con la idea de que va a conseguir un buen trabajo, una buena una buen salario, un buen puesto o seguridad cuando uno acabe la licenciatura y échale ganas de que vayas a la universidad, pues dentro de la misma universidad crea un ambiente de reacción a todo lo que sea contrario a esta idea de superación, ¿no? Entonces, cuando nosotros estamos trabajando en la universidad, pues notamos que existe este desapoyo, no me sale la palabra ahorita actualmente, pero esta reacción adversa a las ideas de que nosotros buscamos destruir este sistema, porque las personas que van a la universidad buscan acoplarse al sistema, ¿no? Por algo están ahí, porque buscan ellos acoplarse de una forma que les mejore su vida, pero dentro del sistema. Entonces, pues esta ideología viene de muchas partes, ¿no? Puede ser desde la religión, como la religión ve que la caridad y la pobreza son situaciones nobles, pero sin afectar la relación directa que tiene la riqueza, ¿no? Entonces va a seguir habiendo pobres en el mundo, pero a estos pobres hay que extenderles la mano, ¿no? O sea, no es como que necesario que ya no haya pobreza, sino como que simplemente esta pobreza es noble y buena, y estas personas pobres pues son bondadosas y se ganaron el cielo, pero van a seguir siendo pobres en el mundo real, ¿no? Por el otro lado, pues las maneras de entender el mundo de aspiración, ya lo mencionamos en la universidad, pues esta necesidad de ser rico y ser joven para siempre, ¿no? Entonces pues también esta propaganda es una forma ideológica de sostener la producción del capitalismo. Entonces la ideología se basa dentro de muchas formas, pues, pero pues vamos a ver acá los ejemplos, ¿no? De Luisito Comunica. Como Luisito Comunica, pues también reproduce estas ideologías, ¿no? Aquí es donde está hablando acerca de una película de Nuevo Orden, terrible película, pero pues a final de cuentas, Luisito Comunica se le hizo realista porque para él entiende la realidad como una situación en la que sí puede surgir resentimiento social y que haya racismo inverso. Y a final de cuentas esta ideología que transmite pues resuena con estas personas que lo que podemos decir nosotros como whitezican, ¿no? La ideología antipogre, pues porque las personas que están
siendo atacadas por ser machistas, reaccionarias, homofóbicas, se sienten identificadas con esta idea de que lo progre es entonces malo, ¿no? Entonces Disney va a venir a hacerte gay. Y con el COVID, pues esta reacción que hubo en contra de las máscaras de las máscaras médicas, pues estos nuevamente pues son mitos que ayudan a reproducir las condiciones del sistema capitalista. Entonces, a final de cuentas, nosotros entendemos que en la sociedad de clases la ideología está destinada a mantener esta cohesión entre las personas para que la estructura general se mantenga igual, ¿no? Que siga existiendo la explotación de clases. Entonces esto significa que ya no va a haber ideología en el comunismo. De hecho, pues todo lo contrario, ¿no? Vamos a estar teniendo que la razón más profunda de la existencia de la ideología es la que permite entender porque incluso en la sociedad sin clases pues seguirá siendo ideología, porque pues al final de cuentas es el entendimiento de la sociedad, ¿no? La razón profunda de la existencia de la ideología como representación de forma asociada. Entonces lo que busca la sociedad sin clases pues es dar una razón de la existencia, una razón ya verdadera y completa de lo que la sociedad, ¿no? La ideología también afecta no solamente a la clase dominada, sino a la clase dominante. Los explotados se hacen entender en la ideología que tienen que aceptar su condición de ser explotados para siempre, ¿no? Entonces uno siempre va a terminar siendo un empleado y todos los trabajos son jodidos para siempre y no hay acá movilidad social. Todo va a ser mejor cuando mueras y llegues al cielo, y muchas de estas mitologías que perpetúan a la clase explotada, y a los explotadores pues les hace justificarse su dominio como gente dominante, ¿no? Personas que fueron innovadoras, pensaron fuera de la caja, llevaron a cabo sus sueños, persiguieron acá una mejor vida y solamente le echaron muchas ganas y mantuvieron esta situación de explotación por medio de la virtud. Entonces la ideología pues es una forma de deformar la realidad bajo el capitalismo, ¿no? Entonces aquí tenemos el ejemplo de los inmigrantes, en el cual pues la deformación de la sociedad, del entendimiento de la sociedad, pues es que el migrante no solamente viene a robarte tu trabajo, pero también los migrantes son parásitos sociales que solamente buscan vivir de apoyos, ¿no? Las ideologías contienen elementos que están integrados bajo el sistema global, ¿no? Un sistema deformado y falseado de la realidad. El ejemplo que nos gusta dar pues es la libertad. La libertad bajo la noción capitalista pues es que el trabajador es libre de elegir cualquier trabajo que quiera. Dentro del capitalismo soy libre de poder elegir cualquier carrera universitaria, cualquier oficio, cualquier situación de yo relacionarme con el trabajo, siempre y cuando yo elija venderme como esclavo, ¿no? O sea, no puedo hacer algo de mi vida que no sea vender mi fuerza de trabajo, porque al fin de cuentas soy proletariado, entonces no tengo nada que me base a mí, nada que me saque de esa situación de proletariado. Entonces yo soy libre de elegir cualquier oficio, cualquier profesión, siempre y cuando mantenga mi situación de proletario, ¿no? Entonces pues esta vertiente de la libertad burguesa pues es paradójica, ¿no? Entonces eres libre de venderte como esclavo. Dentro de esta superestructura pues viene cosas como el fetichismo de la mercancía, pues en el cual se le da un valor al objeto como que este objeto tiene valor por sí mismo y genera valor dentro de sí mismo, y no que proviene de la relación que tiene con la producción, ¿no? La fetichización entonces pareciera ser que le da valor a las cosas por sí mismas. Entonces esta fetichización pues nos lleva a fenómenos como los labubos, ¿no? En las cuales los labubos en producción cuestan centavos, pero por la fetichización de que pareciera que el objeto por sí mismo, por existir, mantiene un valor, pues se venden por mucho dinero, ¿no? La Coca-Cola utiliza ese fetichismo pues porque la Coca-Cola ya no vende su bebida como algo refrescante y sabroso y rico y azucarado, sino que vende la situación de estar con la familia, de estar con los amigos, de convivencia. Los estilos de vida lujosos pues se basan bajo este fetichismo, ¿no? Y en más situaciones, ¿no? Se puede ver la situación de fetichismo. Entonces la determinación económica no es directa, no es mecánica, pero es una forma de entender la compleja situación estructural de la sociedad.
Entonces, ¿cuál es la importancia de nosotros entender esos conceptos teóricos? Pues para nosotros adquirir una conciencia de clase es necesario poner en manos del proletariado la teoría marxista. Este es el único instrumento capaz de liberar las tendencias ilógicas a la clase proletaria y liberarnos de estas deformaciones reformistas y economicistas de la sociedad, ¿no? Entonces aquí es donde nosotros nos tenemos que centrar en la teoría, porque sin la teoría nosotros vamos a trabajar como gallinas sin cabeza, ¿no? Entonces, ya que nosotros tengamos esta capacidad teórica, pues vamos a poder adquirir una conciencia de clase basada en la realidad y no basada en ideología deformada. Esto sería todo. Después, la siguiente semana vamos a terminar con las nociones de teoría del valor del trabajo. Y pues bueno, para concluir, pues nosotros entonces ya tenemos como llamada al modo de producción, en el cual es el concepto teórico que permite pensar en la totalidad social como una estructura dominante, en la cual el nivel económico es la determinante de última instancia, ¿no? Entonces la economía, el nivel económico nos da la base para entender el nivel político, jurídico y el poder ideológico, entendido como infraestructura y superestructura, y la totalidad de esto pues es el modo de producción, ¿no? Y de reproducción también. Bueno, vamos a dejarlo hasta aquí y pues muchas gracias.